Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Voy a compartirles el capítulo número 3 de Segunda de Tesalonicenses, para que ahí donde usted se encuentre, mis hermanos, leamos juntos la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos de la palabra de Dios, mis hermanos, vamos reconociendo que en manos de nuestro Señor Jesús, en manos de nuestro Dios Padre, vamos a recibir todas las ayudas que cada uno de nosotros necesitamos, y también vamos adquiriendo la sabiduría de Dios. La sabiduría, mis hermanos, que tanto necesitamos es la de Dios. Ninguna otra sabiduría que se nos ponga en el camino es necesaria para nosotros. La única y a la cual debemos siempre nosotros pedir en nuestras oraciones es la de Dios. La sabiduría de Dios Padre y la sabiduría de Jesús nuestro Señor. Cuando estuvo entre la humanidad, Él nos enseñó que aprendiéramos siempre de Él, que aprendiéramos de todos aquellos que nos enseñaron de nuestro Dios Padre. Y a eso, mis hermanos, estamos llamados, y por eso vamos siempre a correr, por adquirir la palabra de Dios y la enseñanza para poder adquirir la sabiduría. Así es que vamos a comenzar pues a leer este capítulo número 3 de Segunda de Tesalonicenses. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos, rueguen por nosotros, para que la palabra del Señor prosiga su carrera y reciba honor, como pasó entre ustedes. Que Dios nos libre también de los individuos indeseables y malos, ya que no todos creen. El Señor es fiel, a ustedes los fortalecerá y preservará del maligno. Tenemos absoluta confianza en el Señor, de que seguirá haciendo lo que les mandamos, como ya lo hacen. Que el Señor fije sus corazones en el amor de Dios y la perseverancia en Cristo. Hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús, el Señor, que se aparten de todo hermano que viva sin control ni regla, a pesar de las tradiciones que les transmitimos. Ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni regla mientras estuvimos entre ustedes. No pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado, sino que trabajamos durante noche y día hasta cansarnos para no ser una carga para ninguno. Teníamos, por supuesto, el derecho de actuar en otra forma, pero quisimos ser para ustedes un modelo de imitar. Además, cuando estábamos con ustedes, les dijimos claramente: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control ni regla y no hacen nada, muy ocupados en meterse en todo. A esos les mandamos y les rogamos, por Cristo Jesús nuestro Señor, que trabajen en paz y se ganen el pan que comen. Por su parte, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece lo que les mandamos en esta carta, señálenlo y no tengan más trato con él para que se avergüence, pero no lo consideren como enemigo, sino corríjanlo como hermano. Que el Señor de la paz les dé su paz en todo tiempo y en todo. Que el Señor esté con todos ustedes. Este saludo es de mi propia mano, Pablo. Es la contraseña en todas mis cartas. Esta es mi letra. Que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, esté con todos ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bonitos saludos de San Pablo a los tesalonicenses. Primero que todo les saluda, luego les echa un pequeño regaño para que no estén de flojos. En realidad, hermanos, ¿cuántos no hemos fijado nuestros ojos en otras personas que solamente viven chismorreando y no hacen nada? San Pablo aquí, la recomendación que él da a los tesalonicenses: que trabajen, que todos se hagan trabajadores, no solo por el evangelio, sino también por ganarse el pan que ellos comen. Muchos servidores, o muchos predicadores, o muchos sacerdotes también, por tener el título que tienen, ya se sienten con el derecho de comer de la mano de otro. Ya ni siquiera hacen porque ellos ganarse ese pan, sino que no les importa lo que otra gente diga y abusan de los demás. Eso no está bien, hermanos. Y eso nosotros lo podemos ver también como San Pablo lo miraba
en muchos servidores de Tesalónica, de ese pueblo al que San Pablo había visitado y a los cuales les envía estas cartas para que prosigan el camino que él les había enseñado. Obviamente que estos hombres y mujeres de esa nación, tal vez era una nación, hermanos, que estaba llevando la palabra del Señor a cabo de la manera que San Pablo les había enseñado. Aquí podemos escuchar cómo les saluda, cómo San Pablo les dice que la gracia de Dios siempre esté con ustedes, y les hace ver que a través de estas cartas él siempre los estimó y siempre los amó en el nombre del Señor. Así también nosotros, hermanos, cuando veamos de nuestros hermanos que no están siendo corregidos por nadie, corrijámoslos en el nombre de Cristo Jesús. Y si aquello que nosotros les hemos platicado o hablado a nuestros hermanos para que cambien su proceder, para que cambien su forma de ser, si ellos lo van a hacer de una vez. Y si no, mis hermanos, pues nosotros ya hicimos nuestro trabajo. Ese trabajo, el cual a nosotros el Señor nos indica que seamos de una manera recta para poder edificar y poder corregir a otros. La palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, de qué manera actuar. Nuestro Señor Jesús en los evangelios nos enseñó de muchas maneras cómo corregir y cómo ser con nuestros hermanos. Y San Pablo nos lo vuelve a decir acá en estas cartas tan hermosas que él escribía para estas naciones, a las cuales él ya había visitado y a las cuales él quería que prosiguieran de la misma manera, que no se desviaran del camino que ya habían tomado, del camino que ellos ya habían aceptado. La aceptación a nuestro Señor Jesús y a Dios Padre, cuando nosotros aceptamos seguirle, vamos a pasar por sufrimientos, vamos a pasar por cansancios y vamos a pasar por muchas cosas que no nos gustan. Pero si seguimos vamos a ganar la carrera, no vamos a quedarnos a medias. San Pablo nos enseña de qué manera ser con nuestros hermanos y de qué manera ser con los más pobres, porque en realidad que hay tanta gente, pobres, que en realidad, mis hermanos, los pasamos de largo. Y Dios nuestro Señor no quiere eso de nosotros, quiere que seamos compasivos y caritativos con los demás. Pero en esta carta San Pablo nos dice que aquel que no trabaje, que no coma. En realidad tiene que ser así. Nos tenemos que ganar el pan de cada día, nos tenemos que ganar por lo que estamos trabajando. Si trabajamos para mantener a nuestra familia, trabajemos por ello. No queramos vivir a costas de otros. Por eso aprendemos mucho de San Pablo. ¿Cuántos jóvenes no miramos por ahí en las calles pidiendo dinero a los demás? En realidad, si nosotros los miráramos que están viejos o que ya no pueden trabajar, entonces sí tenemos el derecho de darles un poco de dinero para que coman, para que sigan adelante, porque eso es nuestro deber. No pasar de largo sobre aquellos que necesitan, que están necesitados, que necesitan alimentarse, ¿verdad? Que necesitan una cobija, algo con que taparse del frío. Nuestro Señor Jesús siempre nos dice en sus evangelios que ayudemos a todo aquel necesitado, que no pasemos de largo, porque también Él va a pasar de largo con nosotros, ¿verdad? Lo que le pidamos a Jesús, Él nos lo va a conceder, siempre y cuando vea lo mismo y razonable que somos nosotros con los demás. De eso se trata, hermanos, que seamos compasivos, pero también nos fijemos en todo aquel que come a costas de otros. Lo podemos ver aquí en esta carta de San Pablo a los tesalonicenses. Dice: hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús, el Señor, que se aparten de todo hermano que viva sin control ni regla, a pesar de las tradiciones que les transmitimos. Ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni regla mientras estábamos con ustedes. No pedíamos a nadie un pan que no hubiéramos ganado, sino que trabajamos durante noche y día hasta cansarnos para no ser una carga para ninguno. Teníamos por supuesto el derecho de actuar en otra forma, pero quisimos ser para ustedes un modelo que imitar. Fíjense nada más, San Pablo les enseña que trabajando
tiene uno que ganarse el pan de cada día, no estando de flojos, ni mirando a ver quién se acerca a nosotros para darnos algo que comer. No, hermanos, si tenemos las fuerzas, si tenemos la libertad de nuestro Señor, de que todavía tenemos la salud, tenemos todo lo que nuestro cuerpo necesita para seguir trabajando, hagámoslo y hagamos el trabajo de Dios nuestro Señor, que es expander su evangelio. San Pablo habla de todo esto, mis hermanos, para que vivamos de acuerdo como un cristiano debe vivir, no como un bueno para nada que continuamente quiere vivir de los demás. Es que no debemos, mis hermanos. Dios nuestro Señor nos dio las fuerzas, Dios nuestro Señor nos dio el deseo de seguir adelante. ¿Y podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo, no hay nada que nos lo impida. Cuando hay un impedimento en nuestro cuerpo para que nosotros podamos trabajar, entonces sí, es válido. Mismo Dios nuestro Señor pone personas frente de usted para que sea ayudado. De lo contrario, no va a ser así. Como les decía, vemos por ahí en las calles a jovencitos que tienen la edad de 15 a 18 años y andan pidiendo dinero. ¿Para qué piden dinero, hermanos? ¿Para drogarse, para alcoholizarse o para estar de flojos siendo mantenidos por otros? No, es que nuestro Señor, mis hermanos, nos enseña también a señalar a todos aquellos que no les gusta trabajar, que simplemente les gusta estar de flojos y no quieren hacer nada por la vida. En esta vida, Dios nos puso para proseguir y no para estar de flojos. Hagamos pues la voluntad de Dios y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, siempre en el nombre del Señor. En el nombre del Señor todo va a poderse llevar a cabo, siempre y cuando, como les digo, en nuestras oraciones le pidamos al Señor que Él nos fortalezca, que Él nos dé la gracia y el deseo de continuar trabajando para su evangelio y para nosotros mismos poder comer con nuestras propias fuerzas, no valernos de nadie para que nos dé de comer, ni hacernos de bienes a costas de otros. No, hermanos, siempre que nosotros oremos en las oraciones, pidámosle a Dios que Él nos siga fortaleciendo y nos dé las fuerzas en nuestros huesos, nos dé las fuerzas en nuestro cuerpo para poder trabajar y poder seguir adelante, que no tengamos que ser una carga para los demás, porque desafortunadamente a veces por ser flojos somos una carga para los demás. ¿Cuántos jovencitos que andan en las calles drogándose están jóvenes? Simplemente porque sus papás tal vez les dijeron que se salieran y buscaran un trabajo, porque ya a la edad de 18 años, mis hermanos, muchos jóvenes no les gusta trabajar. Es más, no saben agarrar una escoba para barrer, no saben utilizar nada para poderse conseguir un trabajo. Entonces, de cualquier trabajo los despiden. ¿Por qué los despiden, hermanos? Porque no saben hacer nada. Entonces, ahí en sus mismas casas, sus papás, sus familiares los echan a la calle porque no sirven para nada. No estamos mandados, mis hermanos, por Dios, a ser una carga para los demás. Estamos puestos aquí en esta tierra para nosotros mismos trabajar y no ser carga de nadie. Cuando somos carga de alguien, mis hermanos, sinceramente, hasta caemos mal. Nos quieren echar de una casa por el simple hecho de que no arrimamos nada para comer. Es que, de verdad, hermanos, que estas cartas de San Pablo, especialmente esta, que nos dice que todo aquel que no trabaje, que no coma, así debería de ser la vida. Todo aquel que es un holgazán, todo aquel que no le gusta ni siquiera sacar la basura cuando uno se los pide, a la calle. Sinceramente, tienen que ir a la calle. Y en la calle son un estorbo para los demás también. Podemos ver por ahí en los parques, afuera de las tiendas, cómo hay jóvenes, yo ya no digo viejos, jóvenes, que andan buscando quién les dé algo de comer, quién les dé algunos dólares para poder comprarse algo para comer. Eso no viene de Dios, hermanos. Lo que sí viene de Dios, y yo se los aseguro, que es todo aquel que está sin pies, que no tiene manos, que no ve, que no tiene sus ojos, o que no puede llevar a cabo nada. A eso sí hay que ayudarles. Eso sí,
que San Pablo, como lo dice aquí en su carta, apúntenlos. A eso sí hay que ayudarles. A eso sí hay que darles de comer. Pero todo aquel que es un holgazán, señalémoslo y no le sigamos dando para que no se vuelva haciendo más holgazán. Esta carta a muchos tal vez que son flojos, que no les gusta trabajar, si en este momento alguien está escuchando y es de esa manera, pues obviamente que hasta va a apagar el teléfono para no escuchar más, o le va a cambiar de estación, o le va a cambiar para ver en el Facebook o cualquier otro programa que pueda haber ahí en el teléfono. Pero sinceramente, hermanos, cuando la verdad nos queda bien en nuestra persona, no nos gusta que nos corrijan. Y San Pablo pide que corrijamos a los demás, aunque se enojen. Ahí va a haber muchas personas que sí van a aceptar la corrección porque son personas de Dios. Son personas que continuamente están leyendo la palabra de Dios y se están instruyendo en el nombre del Señor Jesús, para que todo aquello que viene de otro hermano sea bien acogido en su persona. Mis hermanos, de esto se trata hoy día, y ojalá y no haya ofendido a nadie con este mensaje de hoy día, porque sinceramente que si no cambiamos de proceder y no nos ponemos a trabajar, como lo dice San Pablo, no merecemos comer. Si queremos comer, si queremos tener lo suficiente en nuestras alacenas, trabajemos por ello. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.